Bien, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto me da verlos. Vamos a continuar con nuestro Salmo 105, que habíamos dicho que era un salmo de David. Y es un salmo en donde vamos a alabar a Dios, donde David está alabando a Dios por el cuidado que tiene Dios para con su pueblo. Vamos a orar para que seguir compartiendo. Señor, te damos muchísimas gracias por el día de hoy, gracias porque podemos estar aquí presentes. Gracias, Dios, por estos himnos tan hermosos, hablando de dos hombres, dos cosas que nos recuerdan la redención, esa sublime gracia que tú nos das y que tú le diste al compositor de ese himno. Y también, Padre mío, esa gracia que nos refleja la cruz en que tú moriste por nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu gracia y gracias por tu cuidado en todos nosotros. Gracias, Señor, porque también tú cuidas de esta iglesia y la vas guiando, Señor, a pesar de dificultades, a pesar de nosotros mismos, Señor, pero tú tienes cuidado de todo. Te queremos pedir ahora, Señor, que tú guíes esta reunión, tanto en lo que se comparta del Salmo como lo que comparta Miguel, Señor, de los dones, y que pueda, por la gracia de tu Espíritu y el poder del mismo Señor, ser guiado, ser una misma enseñanza, unos mismos principios que tú nos enseñes el día de hoy. Te pido, Dios, para que la conexión para los que están vía remota pueda no tener ningún problema y que Dios no tenga ninguna interrupción de esto que vamos a ver. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues viendo el Salmo 105, habíamos comentado que es un salmo de David, porque la primera parte del salmo se parece mucho a ese cántico que David hizo, que David compuso cuando estaban trasladando el arca de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Entonces podríamos atribuirle, si no todo el salmo, podríamos atribuirle cuando menos esa parte del salmo, ¿no? Y bueno, casi prácticamente todos los autores que he estado checando le atribuyen a David ese salmo. Bien, vamos a ver la segunda parte. Ya vimos quién es Dios, ya vimos por el motivo de la alabanza, y ahora vamos a ver esta segunda parte del salmo. Vamos a ver si podemos verla toda, si no vamos a cortarla a la mitad. Y vamos a ver por lo pronto ahorita de los versículos 7 al 15, si me quieren acompañar en sus Biblias. Él es Jehová, nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de nuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Empieza esta parte con una presentación. Él es Jehová, nuestro Dios. Y qué nombre tan curioso para poder... habíamos hablado la vez pasada la importancia de los nombres, y una vez nos remite más este salmo al nombre de Jehová, que nos habla de la misma, del creador de todas las cosas, del creador de la misma esencia. Cuando Moisés, recordando esa parte en Éxodo, cuando estaba en el monte Sinaí, le dijo a Dios: ¿quién le digo que me envía? Dice: diles que yo soy el que soy. Y entonces este nombre de Jehová tiene que ver con la esencia de el yo soy, ¿no? Lo que es impresionante. Dice: en toda la tierra están sus juicios. Vemos que si bien ha utilizado en aquel entonces a su pueblo Israel como un pueblo escogido, como un pueblo que lo cuidó, y lo que vamos a ver en los siguientes versículos, cómo fue su protección para con ellos, sin embargo,
sus juicios están en toda la tierra, pero también son solamente sus juicios, sus estatutos, su misericordia está y rodea toda la tierra. Bien, ¿qué tranquilidad nos debe de dar esto? Al contemplar que Dios es el Dios de todo el universo, de no solamente toda la tierra, sino de todo el universo y de todas las épocas. Dios ha escrito la historia y ha escrito cada detalle de la historia. Todos nosotros estamos de alguna manera encerrados o puestos o dispuestos en ese momento en la historia que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo podemos saber todo esto? Fíjate qué hermoso es cuando nos podemos ver no solamente la historia, sino los acontecimientos que están sucediendo hoy en día que vienen de la mano de Dios. Toda esta situación de la pandemia, toda esta situación de lo que está moviéndose políticamente, sabemos y nosotros creemos, aunque quizás no podamos entenderla como nos gustaría entenderla a los ojos de Dios, pero sabemos que todo esto está movido por Dios y que su plan, el que está escrito en su palabra, va a darse finalmente, a pesar del hombre o con ayuda del hombre, se va a dar. Es impresionante ver todo esto. Y esto me recuerda a dos eventos muy importantes. Uno lo vamos a ver de acuerdo al Salmo y otro se me ocurrió, porque además son dos eventos, son dos personajes y dos eventos muy parecidos. Por una parte Daniel y por otra parte José, que vamos a ver después, ¿no? Daniel, por ejemplo. ¿Y por qué voy a ver el tema de Daniel? Porque Daniel tiene que ver mucho con una situación que sucedió después, que revelaría a todo el mundo lo que sucedería en el futuro. Fíjate, aparentemente podemos luego ver situaciones trágicas o contradictorias. Y creo que de eso nos habla muy bien la vida tanto de Daniel como de José, que veremos posteriormente. Daniel era un jovencito, prácticamente era un adolescente, cuando lo llevaron cautivo a Babilonia. Daniel era un príncipe, era una persona que venía de una familia acaudalada. Era una persona que en sus primeros años seguramente tuvo una de las mejores educaciones que pudo haber tenido, ¿no? Y él fue hecho cautivo, llevado en cautiverio a Babilonia, en el primer cautiverio. Si ustedes se acuerdan, o si no lo saben, hubo varios cautiverios que hubo específicamente dos. En el primero se llevó a los príncipes, a la gente que los generales de Nabucodonosor consideraron era como que la crema innata de la sociedad. Entre ellos se llevaron al rey Joaquín y a todo su séquito y a varios príncipes y gentes muy importantes, ¿no? Daniel iba en esa. Y en la segunda cautividad se llevaron a lo que quedaba de Jerusalén, exactamente. Y entonces Daniel, como muchachito, fue llevado a una tierra hostil para sus costumbres, hostil para Dios, hostil para todos ellos. Y cualquiera que hubiera podido, si tomamos una muestra de ese momento en la vida de David, cualquiera de nosotros hubiéramos pensado, pobre muchacho, tenía un futuro tan prometedor, pero ahora no tiene futuro. Muchas veces nosotros podemos pensar ahora que con todo lo que está sucediendo, que nuestras próximas generaciones no tienen futuro. O que nosotros mismos no tenemos futuro. Claro, estoy pensando un poquito como pensando en la carne, ¿no? Pensando sin tomar en cuenta desde luego la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, podemos ver cómo las cosas, Dios tenía un plan y tenía algo muy distinto de lo que cualquier persona hubiera podido pensar en la vida de Daniel. Daniel fue llevado a este lugar. Sin embargo, Dios empezó a suscitar, en ese momento que pudo haber sido el momento más oscuro de la vida de Daniel, se empezaron a suscitar ciertos eventos especiales. Primero fue escogido para ser
parte de la corte de Nabucodonosor. Segundo lugar, le fue dada mucha gracia a él delante de sus captores. Ajá. Fíjate, qué tragedia tenía Daniel. Daniel además no solamente fue quitado de su pueblo, sino también se le quitó su nombre. Ajá. Si ustedes se fijan, el nombre de Daniel termina con él, que era una reminiscencia a Dios, de él, Elohim. Su nombre hablaba de Dios. Los babilonios le quitaron el nombre y le pusieron Belsasar, que hablaba del Dios de los babilonios. Y entonces, no solamente lo iban a cambiar, sino le iban a cambiar su estructura mental, sus alimentos, todo eso. Pero en ese tiempo, Daniel decidió consagrar su vida a Dios. Y entonces, Dios tenía un gran plan para él. A mí me impresiona mucho porque Dios le dio gracia con sus captores. Y de repente llega un momento muy difícil también, en donde la vida de Daniel peligraba, en donde él pudo haber muerto por un decreto que tenía Nabucodonosor para matar a todos los sabios del reino que no podían adivinar su sueño. No doy más detalles porque todos ustedes saben la historia es de las más conocidas de la Biblia, esta historia, ¿no? Y es curioso ver cómo Dios hace las cosas. Dios utiliza a un rey malvado, a un rey pagano, para traer una gran revelación. A ese hombre, le da Dios un sueño. Y entonces, en ese momento Daniel encaja perfectamente en el rompecabezas de Dios, por así decirlo. Y en ese momento está Daniel para poder revelar el significado de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. Y no era cualquier sueño, no era cualquier pesadilla, sino que nada más y nada menos que en ese momento Dios iba a revelar la historia de la humanidad, políticamente hablando, desde ese momento, desde el momento de Nabucodonosor hasta los fines de los tiempos. ¡Qué impresionante! Dios revela políticamente lo que iba a pasar, los reinos más importantes que se iban a suceder en ese momento, y que podemos verificarlos porque ya conocemos la historia, ¿no? Y lo hizo, podemos afirmar a través de esto que en toda la tierra y en todas las edades están los juicios de Dios, que Dios tiene en su mano la historia, como lo mencionó, como lo mostró en este sueño. Daniel 2:21 nos dice, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Podemos ver y nos podemos aterrorizar en manos de quienes estamos humanamente hablando, en manos de los políticos, en manos de gente que tiene muchas veces intereses muy mezquinos. Sin embargo, podemos estar gozosos y tranquilos sabiendo de que por encima de todos ellos el cielo gobierna, como el mismo Daniel se lo dijo a Nabucodonosor. Hechos 1:7. Jesús le dijo algo muy importante diciendo, no a los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así como hay cosas que Dios nos quiere revelar, hay cosas que Dios no ha querido revelarnos a nosotros, pero eso no significa que Dios no tenga control. En su sola potestad Dios ha definido todos los tiempos en todos los lugares. Eso es algo que me ha impresionado mucho. Bien, ahora David empieza a hablar y a alabar a Dios por el cuidado que ha tenido para con su pueblo. Una de las cosas que debemos utilizar y que la memoria debe de servirnos para eso es para acordarnos de todo lo que Dios nos ha tenido para nosotros. A veces podemos tener muy buena memoria para acordarnos de lo que nos hizo fulanito o menganito, ¿no? ¿Quién me rompió mi maceta, no? Como decía un anuncio.
Pero a veces tenemos muy poca memoria, o la memoria no la tenemos tan ejercitada para podernos acordar, no de las maravillas que Dios hizo hace 10 años, sino de las maravillas que Dios hizo hoy en la mañana, a lo mejor, ¿no? Entonces, por eso es importante, como David, recordar el cuidado que Dios tuvo. Y David se remite a prácticamente 1000 años antes, cuando dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Bueno, en ese momento no había habido 1000 generaciones, pero sí ha habido más o menos como 1000 años desde que existieron los patriarcas a cuando se escribió este salmo, ¿no? Teniendo en cuenta que los patriarcas existieron entre el 2000 y el 700 antes de Cristo, entre el 2000 y el 1700 antes de Cristo, y este salmo sería escrito por ahí del 1000 antes de Cristo, ¿no? Entonces más o menos como 1000 años, ¿no? Aproximadamente. Y se recordaba de ese pacto, como dice aquí, el cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y lo estableció a Jacob por decreto. ¿Sabes qué? Cuando tú lees Génesis, es muy interesante ver cómo Dios hace la promesa. Varias veces le hizo esa promesa a Abraham. La misma promesa la reafirmó. Pero no solo eso, murió Abraham y la misma promesa se la hizo a Isaac acerca de la tierra de prometida. Y murió Isaac y la misma promesa se la hizo a Jacob, su hijo. Y era una promesa que fue tan firme. Siempre las promesas de Dios son firmes, pero poco a poco Dios les va dando forma y realidad en la vida de las personas. Para Abraham fue una promesa muy firme, y Abraham creyó y tuvo que trasladarse de la tierra donde estaba al lugar donde Dios le indicó, y le dijo: donde tú estás pisando ahorita va a ser de ti, tuya y de tus descendientes, va a ser de tus descendientes. A Isaac le afirmó lo mismo. Así como le dije a tu padre Isaac, así le dijo a Abraham, a Isaac, mejor dicho. Y esta promesa estaba tan firme que a final de cuentas José, muchos años después, cuando murió José pidió que llevaran sus huesos a la tierra prometida. Dijo: en unos años Dios los va a visitar, los va a sacar de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida. ¿Sabes? Es impresionante ver cómo Dios trabajó en su promesa. Ahora, hay algo también interesante. Cuando Dios hizo esta promesa, se la hizo en el momento en donde probablemente podría parecer que lo más difícil era cumplirla, o hasta absurda la promesa. Y sabes que así son las promesas de Dios. Dios te puede prometer manantiales cuando tú ves a tu alrededor sequedales. Dios te puede prometer una gran victoria cuando tú ves en ti mismo una gran debilidad. ¿Sabes? Las promesas que Dios hace no están hechas para aquellos que confiamos en nosotros mismos, aquellos que confían en sí mismos, sino para aquellos que han dejado de confiar en sí mismos y confían en Dios. Imagínate a Abraham, no solamente en una tierra extraña, sino también rodeados de pueblos poderosos, mucho más poderosos, que lo hubieran podido aplastar como si fuera una hormiga, ¿no? Pero cuando Dios le dijo, y además era un hombre ya anciano, que tenían problemas de esterilidad, y entonces, cuando Dios le da la promesa acerca de su descendencia y acerca de su tierra, dice: y creyó Abraham a Dios. Qué impresionante poder tener esa fe en los momentos más críticos, porque ninguno de estos 3 patriarcas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, vieron la promesa cumplida, pero le creyeron a Dios. Y murieron, como dice Hebreos en su capítulo 11, murieron creyendo esa promesa. ¿Sabes? Nosotros
Necesitamos ejercitarnos en esa fe y creer en esas promesas que Dios nos ha dado. Porque Dios dijo en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Sabes? Cuando nosotros dudamos de las promesas de Dios, simple y sencillamente le estamos haciendo a Dios, le estamos diciendo a Dios, Dios, eres un mentiroso. Pero si nosotros creemos en sus promesas, las recibiremos, sin duda alguna. ¿Sabes? Además, Dios hizo algo muy importante. Dice, bueno, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Muchas veces hemos escuchado que nosotros somos príncipes y sacerdotes, pero en este mundo parece como si fuésemos los más dignos de conmiseración, y más en estos tiempos en donde el evangelio cada vez está siendo más menospreciado, ¿no? Pero también por otra parte más anunciado. Y tenemos aquí en esta situación en donde sí, Dios permite un peregrinar en nuestras vidas, como lo permitió en la vida de estos 3 patriarcas, en donde Dios los permitía que se movieran por distintos sitios de esta tierra prometida, ¿no? Sin embargo, aún en ese momento y en esa vulnerabilidad, Dios los guardaba. Fíjate qué impresionante. Ellos eran pocos en números y forasteros en ella, y andaban errantes. Sin embargo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. Acuérdate de Faraón y Abraham. O sea, a Faraón tuvo que hablar a Abraham y le dijo, llévate a tu mujer, y le reclamó, ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? Y el otro rey, Abimelec, ahorita lo vemos, dice, le pasó lo mismo. Ahí fue una falta de Abraham. Dijo que era su hermana porque tenía miedo de su vida. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la gracia y la misericordia de Dios actuaron, y entonces en sueño le dijeron a este otro rey que había tomado a la mujer de Abraham. Génesis 27 dice, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Es impresionante porque Abraham no se podía enfrentar ante este hombre, como tampoco se pudo enfrentar a Faraón. Sin embargo, Dios trató con la vida de estos 2 grandes reyes para poder guardar a su siervo, como dice, castigó a los reyes y dijo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. La vida de los patriarcas no fue perfecta. En una ocasión, por la muerte, porque ellos mataron a un pueblo porque deshonraron a su hija, los hijos de Israel mataron a todo un pueblo, precisamente al pueblo de Abimelec, y se hicieron detestables delante de todos ellos, y Jacob tuvo un miedo impresionante. Dije, tenemos que hacer una consagración, tenemos que ir al lugar donde Dios nos guía a ofrecer un sacrificio. En ese momento todos los vecinos pudieron haberlos hecho añicos. Sin embargo, en Génesis 35:5 nos habló de la protección de Dios. Génesis 35:5 dijo, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades en que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. David se estaba acordando de todo esto. David fue un guerrero, y él mejor que nadie era consciente de que los pueblos que lo atacaban eran más poderosos. Sin embargo, él se acordó que Israel, en una situación todavía más vulnerable, pudo experimentar el poder de Dios, y de esta manera esto lo alentaba a David para decir, alabado sea Dios, porque si Dios cuidó a mis padres, me cuidará a mí. Si Dios cuidó a esos creyentes, nos cuidará a nosotros.
Y bien, pues vamos a seguir hablando de esto el próximo domingo, pero sí tenemos que ver que una parte muy importante de la alabanza y de aprender a alabar a Dios es tener en cuenta todas sus bendiciones que ha hecho con nosotros, y dentro de esas bendiciones todo el cuidado que tiene por nuestras vidas.